La idea, al plantear esta parte no tutorizada del TFM, era desarrollar mi primer plugin en Revit. El tema elegido para ello es la creación de una herramienta para la automatización en procesos de creación, división y documentación de piezas y montajes. El plugin pretende ser una base de uso genérico, utilizable sobre cualquier modelo y material para la automatización de este tipo de tareas de panelado de piezas, que por supuesto pueda ser mejorado y ampliado o personalizado con comandos específicos para sistemas constructivos concretos. Vamos ahora, a modo de introducción, a realizar una pequeña descripción de la estructura del plugin y las funciones que desempeñan sus comandos. Partimos de la pestaña del plugin, la cual nos da acceso a la cinta en la cual se ubican, organizados por grupos, todos los comandos incluidos. En el primero de estos grupos, denominado Inicio, tenemos un único comando, Crear piezas, el cual podemos decir que, a partir de la elección de un material y un tamaño máximo de panel, se encarga de extraer de nuestro modelo las piezas de dichos materiales, devolviéndonos una vista en la que se aíslan estas piezas y se marcan las que superan el tamaño establecido. En los siguientes grupos se albergan los comandos destinados a la división de piezas específicos de una determinada categoría, por ejemplo, muros, suelos y cubiertas. En el caso de muros tendremos uno específico para división de piezas y los de colocación de dinteles y antepechos. En caso de suelos, división de piezas y un comando específico para cubiertas inclinadas que nos permite dividir la pieza original de la cubierta inclinada en varias piezas, una por faldón. Para acabar con los comandos destinados a la división de piezas tenemos un último grupo denominado piezas y que alberga dos comandos que actúan sobre una pieza concreta seleccionada en el modelo y los cuales tienen la ventaja de que también pueden utilizarse para dividir una pieza de cualquier material y en cualquier momento, aunque esto sea al margen del flujo general de trabajo del plugin. Llegados a este punto ya tendremos todas las divisiones de piezas necesarias realizadas y podremos proceder a la utilización del último grupo de comandos destinado a la generación de documentación. En este último grupo encontraremos un único comando que se encarga de crear montajes a partir de las piezas creadas. Para esto dispone de dos opciones. Una, generar un montaje para cada una de las piezas creadas o, por otro lado, generar un montaje que agrupe todas las piezas de un mismo elemento constructivo, es decir, muro, suelo o cubierta. A partir de estos montajes se crean vistas y planos de montaje, los cuales tienen la opción de ser exportados a PDF. Con esto acabamos esta descripción general del plugin y a partir de aquí iremos ejecutando los comandos y realizando una descripción más detallada de cada uno de ellos. El primer comando que debemos utilizar es crear piezas, el cual, como ya hemos dicho, se encarga de extraer del modelo las piezas de los materiales elegidos para que podamos trabajar sobre ellas. Y funciona de la siguiente forma. Al ejecutar el comando nos aparece un cuadro de diálogo en el que definiremos el material o materiales sobre los que vamos a actuar y el tamaño máximo de los paneles, ya sea en base a un tamaño máximo de fabricación o cualquier otro criterio que queramos utilizar. En cuanto a los materiales, el comando seleccionará los materiales cuyo nombre incluya la cadena de texto que introduzcamos. En este caso vamos a trabajar en el modelo de una vivienda unifamiliar con estructura CLT y será este el material sobre el que actuemos. En cuanto al tamaño máximo del panel, introduciremos tanto el largo como el ancho de los paneles en unidades de proyecto. Ambos valores se albergarán en unas variables globales, ya que sus valores serán utilizados por los comandos siguientes. Establecemos los valores seleccionados y ejecutamos el comando. Las acciones realizadas por el comando han sido, en primer lugar, crear piezas en todos los elementos del modelo que contengan los materiales seleccionados. Luego, crear una vista, que será un duplicado de la vista 3D por defecto del modelo y en la cual se han aislado las piezas correspondientes al material o materiales seleccionados. Además, también se valida el tamaño de las piezas creadas en base al tamaño máximo establecido, marcando en rojo las piezas que excedan dicho tamaño. Como vemos, ya tenemos nuestra vista en la que se han aislado todas las piezas compuestas por el material o materiales escogidos. A esta vista se le ha asignado un nombre compuesto por el prefijo piezas y a continuación la cadena de texto introducida en la entrada de datos para definir el material. A partir de aquí ya podemos comenzar a utilizar todos los comandos destinados a la división de piezas incluidos en el plugin.
El primer comando del grupo muros nos permite dividir en una única acción todas las piezas del material elegido ubicadas en muros sin huecos. Lo utilizaremos en aquellos casos en los que nos sirva la misma división para todas las piezas, es decir, mismo ancho de panel, misma justificación y mismo perfil de división. Los datos a introducir son los ya citados ancho de panel, para el cual se nos ofrece por defecto el valor que hemos introducido en el comando anterior, la justificación para la división, inicio, centro, fin de cada uno de los muros y el perfil de división a utilizar en los cortes, para lo cual se nos ofrece un listado con los nombres de todos los tipos de perfiles existentes en el modelo. Introducimos los valores a utilizar, en este caso mantenemos los 3 metros, justificación, inicio y como perfil de división podemos poner media madera. Al darle a continuar, ya vemos cómo han sido divididas todas las piezas de muros sin huecos que superaban la longitud de panel establecida. El primer comando relativo a dinteles nos permite colocar dinteles y antepechos en todas las ventanas del modelo que superen un área que nosotros establezcamos. Ejecutamos el comando y en el cuadro de diálogo nosotros debemos establecer dos valores. Por un lado, la longitud en la que los dinteles se apoyan sobre el muro y por otro lado, el área máxima de los huecos sin dintel. Establecemos los valores siempre en unidades de proyecto, 30 centímetros para el solape y, por ejemplo, 2 metros cuadrados como área máxima de los huecos sin dintel. Pulsamos continuar y vemos cómo en todos los huecos que cumplen la condición que hemos establecido se genera un dintel y un antepecho. Y vemos también cómo en los huecos cuya área es inferior a la que hemos establecido no se realiza ninguna acción. El siguiente comando para dinteles nos permite colocar dintel y antepecho o solo dintel para el caso de las puertas sobre un único hueco seleccionado en el modelo. Aprovechando que tenemos una pieza que excede a las dimensiones máximas establecidas, vamos a colocar dintel y antepecho en alguno de sus huecos para dividirla. Ejecutamos el comando y ahora debemos seleccionar la pieza en la que se ubica el hueco y la arista superior e inferior de dicho hueco. En el caso de las puertas se seleccionaría solo la arista superior. Finalizamos la selección y nos ofrece un cuadro de diálogo en el que debemos establecer de nuevo el apoyo del dintel sobre el muro. En este caso nos da por defecto el valor que hemos establecido en el comando anterior. Pulsamos continuar y vemos cómo aparecen el dintel y el antepecho en el hueco seleccionado. Como todavía tenemos una pieza de dimensión excesiva, volvemos a ejecutar el comando en otro de los huecos. De nuevo seleccionamos la pieza, arista inferior y superior, finalizar selección y continuar. Con esto ya tendríamos solucionado el muro. Ya no tenemos piezas rojas, lo que significa que todas las piezas cumplen con las dimensiones máximas establecidas. Una vez vistos todos los comandos cuyo uso es exclusivo sobre piezas de muros, vamos a ver ahora los dos comandos del grupo piezas, los cuales pueden ser utilizados sobre cualquier pieza del modelo que nosotros seleccionemos. Una vez utilizados los comandos exclusivos de muros, puede ser que tras la colocación de dinteles en alguno de los muros con huecos todavía nos quede alguna pieza que exceda el tamaño máximo establecido. Es aquí donde entran en juego los comandos del grupo piezas. El primero de ellos es dividir pieza, el cual nos permite dividir la pieza seleccionada en paneles de un ancho determinado y en la dirección de su lado más largo. Lo ejecutamos y nos pide que seleccionemos la pieza a dividir. Seleccionamos y a continuación se abre un cuadro de diálogo en el cual seleccionaremos de nuevo ancho de panel para la división, justificación y perfil de división a aplicar. En el ancho de panel nos sigue ofreciendo por defecto el que hayamos utilizado en las ejecuciones de los comandos anteriores y lo podemos mantener. La justificación podemos escoger la que nosotros queramos en cada caso, podemos poner centro y seleccionamos también un perfil de división. Pulsamos continuar y ya vemos que la pieza ha sido dividida. Si queremos cambiar la justificación no tenemos más que deshacer el comando y volver a ejecutarlo estableciendo los valores que consideremos oportunos. El siguiente comando es dividir piezas dos direcciones. Este comando es similar al anterior, pero además nos permite elegir en cuál de las dos direcciones principales de la pieza la queremos dividir e incluso permite dividirla a lo largo de ambas direcciones. Podemos recuperar la pieza que dividimos en el comando anterior
Para tener una pieza un poco más larga sobre la que trabajar, simplemente suprimimos una de las piezas generadas por la división y ya volvemos a la pieza anterior. Ejecutamos el comando, de nuevo nos solicita que seleccionemos la pieza a dividir, seleccionamos y en el cuadro de diálogo, en este caso, las diferencias son, nos solicita 2 anchos de panel, uno para cada una de las 2 direcciones principales y nos dice que seleccionemos en cuál de las 2 direcciones queremos dividir la pieza o si la queremos dividir en las 2 direcciones. Podemos empezar dividiéndola a lo largo del lado largo. Como vemos, nos realiza la división en esa dirección. Deshacemos, lo ejecutamos de nuevo para el lado corto, definimos el ancho a lo largo del lado corto, seleccionamos lado corto y continuar. Vemos que realiza la división en la otra dirección. Y por último, si deshacemos y volvemos a ejecutar seleccionando ambas direcciones, y ya vemos cómo se ha realizado la división de la pieza a lo largo de las 2 direcciones. Llegados a este punto, ya no tenemos ninguna pieza roja en nuestros muros, con lo cual todas las piezas de muros ya cumplirían con la condición de tamaño máximo establecido. Y ya podemos pasar a resolver las piezas de suelos y cubiertas. Vamos ahora a ocuparnos de la división de las piezas de los suelos. El comando dividir piezas suelos es similar al descrito en el apartado anterior, dividir pieza en 2 direcciones, pero en este caso el comando actúa sobre todas las piezas de suelos existentes en el modelo y que sean del material o materiales elegidos en el comando crear piezas. Podemos ejecutarlo directamente, definimos los anchos para los paneles en cada una de las 2 direcciones, la justificación, la dirección o direcciones en la que queremos realizar la división y, como siempre, el perfil de división. Vale, damos a continuar y ya vemos cómo todas las piezas de suelos que habíamos generado en los comandos anteriores son divididas en base a la configuración que hemos establecido. Pero en este caso, al ser el CLT un material estructural, deberemos hacer una división acorde a las necesidades particulares del proyecto. Así pues, deshacemos esta división y vamos a trabajar sobre uno de los suelos. En este caso nos va a interesar hacer una división previa a la aplicación del comando y la haremos a través de los comandos habituales de Revit. Dividir piezas, editar boceto y dibujar. Llegados a este punto, ya podríamos utilizar los comandos del plugin para el resto de divisiones de las piezas. Si quisiéramos dividir ambas piezas a lo largo de su lado largo o su lado corto, utilizaríamos el comando dividir piezas suelos, pero en este caso vamos a querer dividir esta pieza a lo largo de su lado largo y esta pieza a lo largo de su lado corto. Por tanto, utilizaremos el comando dividir piezas 2 direcciones para cada una de ellas. Ya sabemos cómo funciona, así que simplemente lo ejecutamos. Seleccionamos pieza, establecemos el ancho de panel para la dirección en la que queremos dividir, en este caso lado largo, establecemos una justificación que puede ser centro en este caso y un perfil de división, por ejemplo media madera. Aceptamos y ya tendríamos nuestra división lista. Vamos ahora con otra pieza, de nuevo ejecutamos, seleccionamos pieza, en este caso vamos a dividir a lo largo del lado corto, de nuevo podemos poner una justificación centrada y el mismo perfil de división media madera. Con esto ya tendríamos nuestro suelo dividido. Si nosotros seleccionamos una pieza y damos a editar división y editar boceto, veríamos las líneas de boceto que ha creado el comando del plugin. Vamos ahora con un comando exclusivo para su uso sobre cubiertas inclinadas. Es dividir faldones y nos permite dividir la pieza de una cubierta inclinada generando una pieza para cada uno de sus faldones. ¿Vale? Partimos de 2 cubiertas, por tanto tendremos que ejecutar el comando crear piezas, hacer la selección de material y establecer las dimensiones máximas del panelado. Vamos a continuar y ya tendríamos creada la pieza base de cada una de las cubiertas. Como vemos, están señalizadas en rojo. A partir de aquí nosotros podemos aplicar el comando para cada una de las cubiertas. Ejecutamos, seleccionamos la pieza de cubierta y ya vemos cómo el comando ha generado una pieza para cada uno de los faldones. Si pulsamos editar la división, editar boceto, vemos las líneas de boceto creadas
por el comando que permiten la división de la cubierta en cada uno de sus faldones. En este momento ya podríamos utilizar los comandos del grupo piezas para procesar los faldones de la cubierta que sigan excediendo el tamaño máximo establecido y que por tanto mantienen el color rojo. Podemos utilizar el comando dividir pieza para dividir el faldón a lo largo de su línea de alero. ¿Vale? Establecemos el ancho de panel, la justificación y en el caso de las cubiertas inclinadas Revit no permite el uso de perfiles de división, por lo tanto siempre mantendremos la opción ninguno como la seleccionada. Le damos a continuar y ya vemos nuestro faldón dividido en paneles. En otras ocasiones tal vez nos puede interesar dividir en dos direcciones, entonces usaríamos el comando dividir pieza a dos direcciones y, como en casos anteriores, seleccionaríamos un ancho para cada una de las direcciones, una justificación y las direcciones de división. Ya tendríamos también nuestro faldón dividido en base a esas especificaciones. Como no es el caso, podemos deshacer esta división. Con el resto de faldones procederíamos igual hasta eliminar por completo las piezas rojas, con lo cual ya tendríamos un conjunto de piezas que cumplan con las especificaciones de tamaño máximo establecidas. Una vez vistos todos los comandos relativos a la creación y división de piezas, tan solo nos quedaría ver el comando que nos permite generar la documentación asociada a las divisiones de piezas realizadas. El comando generar documentación nos permite, mediante la creación de montajes y vistas y planos de montaje, generar los documentos necesarios para describir las piezas creadas con todos los comandos anteriores. Si ejecutamos el comando, nos aparece un cuadro de diálogo en el cual deberemos definir los siguientes parámetros. En primer lugar, tenemos que escoger la plantilla de vista para las vistas de montajes. Se nos ofrece un listado con todas las plantillas de vista existentes en el modelo. En este caso, solo tenemos una. El siguiente dato a introducir es la escala para las vistas de montaje, que será la escala a la que en un principio se crearán todas las vistas de montaje. Aunque esta puede ser ajustada posteriormente por el comando en el caso de que el conjunto de vistas de un determinado montaje no entren en el plano del tamaño que hayamos elegido. Si queremos que este ajuste automático en la escala de las vistas funcione, la escala no debe estar definida por la plantilla de vista elegida. El siguiente dato a definir es el bloque de título para los planos de montaje. El cuadro de diálogo nos ofrece un listado con todos los bloques de título existentes en el modelo. El siguiente input nos permite escoger, en función de las necesidades del material o el sistema constructivo, si queremos montajes compuestos por una única pieza o montajes en los que cada uno de ellos agrupe todas las piezas de un mismo elemento constructivo, ya sea muro, suelo o cubierta. Y como último elemento de este cuadro de diálogo, tenemos la casilla que nos permite indicarle al comando si queremos que los planos de montaje creados sean exportados a PDF o no. Escogemos nuestro bloque de título. De momento no activamos la opción de un montaje para cada pieza, sino que vamos a hacer montajes con todas las piezas de cada elemento constructivo. Y tampoco activamos en este caso la opción de exportar a PDF. Una vez definidos todos los valores, ejecutamos el comando. Una vez terminada la ejecución, vemos cómo en el modelo ya se han generado los montajes que agrupan las piezas de cada uno de los elementos constructivos, ya sean muros, suelos o cubiertas. Para cada uno de estos montajes se ha generado también una marca de tipo compuesta, en primer lugar, por la categoría del elemento que hospeda las piezas que forman el montaje. A continuación, la cadena de texto que hemos utilizado en el comando crear piezas para la extracción de materiales de nuestro modelo y, en último lugar, un número de orden que se asigna a cada uno de los montajes creados. Además, se les asigna también una marca de ejemplar basada en la marca de tipo más el número de ejemplar correspondiente a cada uno de ellos. Si nos vamos al navegador de proyectos, ya podemos ver el listado de todos los tipos de montajes creados por el comando y que para cada uno de ellos se han generado una serie de vistas y que todas ellas han sido colocadas en el plano correspondiente a ese montaje, además de haber sido acotadas. Vamos ahora a repetir el proceso, pero generando un montaje para cada pieza. Deshacemos la ejecución anterior y ejecutamos de nuevo el comando. Escogemos bloque de título y en este caso marcamos la opción montaje por cada pieza. Y podemos marcar también exportar a PDF.
ejecutamos y una vez finalizada la ejecución vemos que de nuevo en nuestro navegador de proyectos tenemos la lista con todos los tipos de montaje generados. En este caso vemos que son bastantes más y que cada uno de ellos está compuesto por una única pieza. Llegados a este punto, ya habríamos acabado con el uso del plugin sobre las piezas de celete. En caso de que quisiéramos aplicar el plugin sobre cualquier otro material del proyecto, no tendríamos más que volver a empezar el proceso. Ejecutar de nuevo, crear piezas, escoger el nuevo material, tamaño máximo de panel y ejecutar. Como vemos, ya tendríamos nuestra nueva vista de trabajo, en este caso siendo solo visibles las piezas que cumplen la nueva condición que hemos introducido en el comando crear piezas. Hasta aquí la descripción de este plugin, que espero haya sido de interés. Muchas gracias y un saludo.